Buenas tardes a todos los amigos del canal. Nosotros vimos entrepiso sin vigas primero, que es la tipología de losas apoyadas de forma directa sobre vigas, y comentamos que uno de los fenómenos que ocasionaban la mayor parte de la falla de ese tipo de estructuras era el punzonado, que es una falla abrupta, frágil. No solamente en esa tipología, también puede ser en una platea donde apoyan las columnas en forma directa, por ejemplo. Vimos punzonado parte A, y este sería el cierre del tema, el segundo video de punzonado. Repasando entonces, respecto al comportamiento en dos direcciones, cuando hay una carga concentrada muy importante frente a un elemento de dos dimensiones de hormigón, se puede presentar un tipo de falla que no es de corte en una dirección, sino es un tipo de falla espacial que se denomina punzonado. Arriba lo ven en el dibujo de la izquierda, sobre una columna que apoya sobre una base aislada o bien una platea sin nervios, y abajo lo ven en el caso típico de entrepiso sin vigas, donde la losa apoya en forma directa sobre las columnas. Y a la derecha un esquema de cómo sería ese tipo de falla. Es una falla, como vimos, de tipo troncocónica, espacial, y tiene una diversidad de parámetros para analizar, para evaluar la resistencia, que le hace un poco compleja la determinación de la resistencia propia del hormigón. Entonces dijimos, como evaluar esa superficie troncocónica desde el punto de vista del proyectista era complejo, la mayoría de los reglamentos adoptan un criterio sencillo, que es decir, bueno, voy a tomar una sección crítica normal al eje de la losa, equivalente, cuyo perímetro multiplicado por esa altura me da la sección resistente, a una cierta distancia de la cara de la columna. El perímetro total se denomina perímetro crítico, que multiplicado por la altura útil nos da la sección resistente al punzonado. Según consulten un código u otro, el criterio no es exactamente el mismo para definir la distancia a la cara de columna al cual se lo determina. En el código ASI 318 es AD sobre 2 de la cara de la columna. El fenómeno se puede producir ante la presencia de una carga concentrada elevada, entonces sobre un espesor, sobre un elemento bidimensional de hormigón de espesor limitado. Vimos que para evaluar BC, que sería la capacidad de tomar el esfuerzo de punzonado por el hormigón mismo, según el código ASI 318-2005, había tres expresiones. No podíamos con una sola resolver el problema, como en corte en una dirección, entonces había que recurrir a las tres expresiones, cada una de las cuales era determinante para algunas características de las columnas. La menor de las tres era la que nos definía el valor de BC. La tercera dijimos que era la determinante para columnas circulares o cuadradas. La primera era determinante usualmente para columnas rectangulares donde la planta es alargada, y la segunda era determinante para columnas de esquina, de borde o con relaciones muy desfavorables de espesor de losa a altura útil, de espesor de losa a perímetro crítico, o sea, a las dimensiones de la columna. A modo de ejemplo, si yo tengo una losa de 15 centímetros, fuertes cargas y una columna de 80 por 80, no hay relación lógica entre la sección de la columna y el espesor de la losa. Entonces me va a castigar en la expresión correspondiente. Bueno, repasando, alfa tenía que ver con la posición de las columnas interiores de borde o de esquina, beta tiene que ver con el lado mayor y el lado menor de la columna, y B0 era el perímetro crítico para una columna rectangular de lados C1 y C2, es 2 veces C1 más C2, más 4 veces D, donde D es la altura útil. Estas eran las expresiones para determinar la componente de corte que toma el hormigón mismo. Naturalmente uno trata de resolver, por ejemplo, el problema de punzonado en entrepiso sin vigas en lo posible para que todo el corte
B último sea tomado por el hormigón. El criterio de diseño del CIRSOC 201-2005 y lógicamente del ASI 318-2005 es que el esfuerzo de corte nominal tiene un aporte BC del hormigón más eventualmente, si existe, un aporte BS de la armadura de punzonado. El valor nominal multiplicado por un coeficiente de reducción, como vimos en flexión, en compresión o en tracción, que en este caso, como la rotura es sin aviso, es frágil, lo castiga el 0,75, entonces phi por Bn debe ser mayor o igual que Bu. Como dijimos, lo ideal en principio es definir un espesor de la losa, si estamos analizando por ejemplo un entrepiso sin vigas o una base aislada o platea de fundación, sería el mismo concepto, de tal manera que el factor de reducción por BC, que es la componente que toma el hormigón, sea mayor o igual que BU. Pero si no es posible verificar esta inecuación, tenemos distintas alternativas de solución. Si la losa es plana, colocar ábacos o capiteles que incrementen el perímetro crítico y por ende, como vimos en el primer video, el valor de BC. O bien aumentar el espesor uniforme de la losa, o sea, el total del espesor de la losa, incrementando de tal manera el peso propio en forma importante también. Otra tercera alternativa sería adicionar armadura de punzonado en alguna de las variantes que vamos a ver. Otra posibilidad es modificar las dimensiones de la columna tratando de trabajar con elementos cuadrados o circulares, modificando las dimensiones. Y una última posibilidad sería aumentar la resistencia del hormigón, pero esta opción hay que manejarla, que intervienen las tres variables vieron que en las expresiones de BC, raíz de F'C interviene como un parámetro que es indirectamente la resistencia de tracción del hormigón. Si incrementamos F'C, naturalmente incrementamos la resistencia. Pero hay que ser prudentes en esto porque en los papeles podemos llevar el hormigón a la calidad que deseamos, pero hay que ver en qué tipo de obra tenemos, qué medios disponibles van a estar para ejecutarla, con cómo se va a dosificar y controlar el hormigón. Entonces, si no, el aumento de resistencia va a ser solo en los papeles, va a ser ficticio. Con respecto a la armadura de punzonamiento, en los comienzos del estudio del tema de punzonado, no se consideraba el aporte de la armadura de corte, sobre la base de la hipótesis de que cuando la armadura alcanzara la tensión prevista para tomar una parte del esfuerzo, el ancho de fisuras de punzonado sería tal que la estructura ya estaría fuera de servicio. En la actualidad, sobre la base de una importante cantidad de ensayos, los códigos permiten equilibrar parte del esfuerzo de punzonado mediante armaduras colocadas a tal fin. Sin embargo, se observa que cuando la armadura de punzonado comienza a resistir una parte significativa del esfuerzo, parte de la resistencia del hormigón ha desaparecido. Es decir, no podemos sumar el aporte del hormigón al corte tridimensional según las tres expresiones que vimos, más la componente del aporte de la armadura en su totalidad. Cuando la armadura empiece a trabajar, el valor de BC ya no va a ser el que reflejan las ecuaciones que vimos. El CIRSOC 201-2005 y a su vez el código ASI 318-2005 indica al respecto que cuando se utilice armadura de corte, el aporte del hormigón BC no podrá ser mayor que el de vigas, menor que un sexto de raíz de F'C por B0 perímetro crítico por D, que es la altura útil. Este es el valor que usábamos para vigas, en la expresión más simple. Corte en vigas. Y asimismo, sobre la base de lo planteado, para no llegar al absurdo de tener una losa de un espesor reducido y un exceso de armadura de punzonado para incrementar el valor de Bn, el valor de Bn no puede ser mayor que un medio de raíz de F'C por el perímetro crítico B0 por D. Vamos a ver las diferentes alternativas que tenemos de colocar refuerzo
al punzonado con armadura. Una muy utilizada o muy simple de utilizar es incorporar estribos de 2 o más ramas dentro de la misma losa, pasantes sobre la columna, como vamos a evaluarlo ahora, y de tal forma se puede incrementar la resistencia de la losa. ¿Cuándo se puede terminar la armadura de corte que colocamos? Adicional, cuando el valor de corte B último es menor que el factor de reducción 0,75 por un sexto de la expresión que vimos. Disposiciones de armado entonces con estribos de corte. Si vamos a colocar estribos de corte, necesitamos que la losa no tenga un espesor excesivamente pequeño. ¿Por qué? Conceptualmente, los estribos de corte van a cruzar las fisuras potenciales de punzonado. Supongamos que la cruzan a mitad de la altura de la losa. Quiere decir que el estribo por encima de la fisura hacia arriba y por debajo tiene que tener una longitud dentro de la losa tal que quede anclada, longitud de anclaje. ¿Sí? Recuerden el video que vimos hace una semana donde definíamos la longitud de anclaje. Si el espesor de la losa es de 15 centímetros o menor, es muy probable que no logremos ese efecto. Entonces, se permiten usar barras o estribos de una o múltiples ramas como armaduras de corte, siempre que la altura efectiva de la losa D, no el espesor total, H, sea mayor o igual que 15 centímetros, pero no menor que 16 veces el diámetro de las barras utilizadas como estribo de corte. La condición más restrictiva de las dos es la que nos va a definir la sección. Es decir, que tendremos que pensar en utilizar estribos de corte con barras de diámetro reducido. Acá marcamos en el dibujo de la izquierda superior una línea en negro donde sería la fisura potencial, y lo que queremos decir es que hacia arriba y hacia abajo la armadura tiene que estar adecuadamente anclada. Muchas veces se utilizan estribos cerrados, como vemos en el dibujo de la izquierda abajo o en la foto de varias ramas que cruzan sobre la columna. En forma práctica, para losas con alturas iguales o menores que 25 centímetros, es bastante difícil tener espacio suficiente para anclar la armadura de corte, porque la armadura de corte tiene que abrazar exteriormente a la armadura superior e inferior de la losa. Vemos esquemas en planta. La primera rama de estribos tiene que estar a una distancia de D sobre 2 de la cara de la columna. La distancia entre ramas consecutivas es S menor o igual que D sobre 2, donde D es la altura útil. Abajo vemos un corte. El dibujo es para estribos de 2 ramas, pero pueden ser como vimos más. ¿Cómo determinamos la sección crítica que aporta? El perímetro crítico tiene 4 lados, por ejemplo, en el dibujo que vemos. Corta 2 ramas de estribo hacia arriba, 2 ramas de estribo a la izquierda, 2 hacia abajo y 2 a la derecha. ¿Está bien? O sea que, ¿cómo calculamos la sección requerida en ese perímetro crítico de estribos? El área requerida B es BS, el esfuerzo de corte que deben tomar los estribos, por S la separación entre ramas sucesivas de estribos, dividido a la tensión FI de fluencia del acero de los estribos por la altura útil. Pero el área de la armadura de corte a su P es igual a la suma de las secciones que mencionamos. O sea, en este caso serían 2, 4, 6, 8 secciones de la rama de un estribo, supongamos, de 8 milímetros, por decirles algo. ¿Sí? En este ejemplo. Si fueran estribos de 4 ramas, serían 16 veces la sección. La primera línea de estribos alrededor de la columna se debe colocar a una distancia no mayor que D sobre 2 medida a partir de la cara de la columna, y la separación entre líneas sucesivas, como vimos, no debe ser mayor que D sobre 2. ¿Por qué esto? Porque si no, una fisura potencial podría pasar entre dos líneas de estribos y los estribos no colaborar en el aporte. Y si están muy alejadas, se puede dar la situación que vemos en el dibujo del centro, donde la fisura potencial genere la falla y los estribos no participen en la resistencia. Otro tipo de refuerzo, ya
prácticamente no se utiliza, pero se utilizó bastante antiguamente, son perfiles IPN o UPN soldados en forma de cabezal, que se llaman conectores de corte, donde las ramas del conector de corte no se tienen que interrumpir dentro de la sección de la columna. Por supuesto que estos perfiles tienen que quedar incorporados por encima de la armadura inferior de la losa y por debajo de la armadura superior, o sea, tienen una altura predefinida máxima. Ven a la izquierda un esquema de la preparación de los conectores y a la derecha cuando ya se están preparando la armadura de la losa para el hormigonado. Si el conector es lo suficientemente rígido, tiene el efecto de desplazar la superficie de falla crítica alejándola de la columna. Y esto va a generar un doble beneficio. Por una parte incrementa el perímetro efectivo que llamamos B0 y por otra parte disminuye la fuerza cortante total para la cual se puede diseñar la losa, porque todo lo que esté dentro del perímetro efectivo no genera punzonado. Para las columnas de borde se debe ser cauto con esta solución. Algunos ensayos indican que los efectos torsionales pueden generar un comportamiento diferente y desfavorable con este tipo de refuerzos. Para columnas de borde es más conveniente utilizar estribos de corte o bien dejar voladizos en las losas que no terminen sobre el mismo donde termina la misma columna, sino que se extienda un poco más para incrementar el perímetro. La altura del conector de corte, acá vemos un corte de la losa, vemos el recubrimiento, las dos capas de armadura superiores, el perfil, las dos capas de armaduras inferiores y el espesor, el recubrimiento inferior de la losa. La altura del conector de corte tiene que ser igual o menor que 70 veces el espesor del alma del perfil, o sea, H menor que 70 veces TW, que sería el espesor del alma, que lo vemos en metálicas. ¿Por qué? Porque queremos que sea una sección compacta. Todas las alas comprimidas de los perfiles de acero se deben ubicar dentro de una distancia igual a 0,3 de la altura útil, medidas de la superficie comprimida de la losa. Entonces este sería un esquema de ubicación donde el extremo del conector se corta, se bisela a 30 grados aproximadamente. La sección crítica de corte sin conectores sería el dibujo A, con conectores de corte de una rama sería la distancia que vemos, 3/4 de LB menos C1 sobre 2, donde LB es la longitud de la cabeza de corte, y con dos ramas de estribos sería la disposición C. Tiene una dificultad también esto, porque si colocamos perfiles macizos, como estamos hablando, el hormigonado se complica, ¿sí? Es un obstáculo para el hormigonado y aparte tenemos interferencia con la armadura longitudinal de la columna, que de por sí es importante, y con la armadura de flexión de la viga, de la losa, en ambas direcciones, que también es importante. Por eso es que es un sistema que ya prácticamente no se utiliza. Si no recuerdo mal, en el código ASI 318-2019 ya no lo contemplan dentro de las variantes posibles. Otra situación que sí se utiliza mucho y que es mucho más simple de ejecutar son los conectores de corte, los pasadores como conectores de corte. Están constituidos por barras verticales o pernos ancladas en forma mecánica en ambos extremos. En la base sobre una platina, como se puede ver en el dibujo en planta y en corte, o en la foto, y la zona superior se ancla mediante un ensanchado de la cabeza que hace un tope o anclaje mecánico. Esto es posible, este sistema, utilizarlos en losas de espesores menores a los de, por ejemplo, estribos de corte. La disposición es bastante sencilla, como vemos. Es una alternativa frente al refuerzo con estribos. Se presentan congestiones importantes de armadura en las uniones, como dijimos, de la armadura de columna con la de la losa, en las fajas de columnas, sobre todo en los entrepisos sin vigas. Se fijan entonces en posición antes de la colocación de las armaduras de losas. Para columnas cuadradas o rectangulares, las bandas se distribuyen en dos direcciones perpendiculares, y para columnas circulares se puede hacer una distribución radial de este sistema. Acá se puede ver la platina de apoyo
el perno y la cabeza de anclaje superior. Estos aceros son aceros de naturaleza especial, el proveedor provee las características de los mismos y la capacidad de absorción de corte por perno. Si bien el CIRSOC 201-2005 y el código ASI 318-2005 no da indicación sobre el diseño con conectores de corte, ya en la versión del ASI 318-2011, en el artículo 11.11.5, indican algunos aspectos a considerar. Este dibujo está tomado del mismo reglamento. Hemos marcado una fisura potencial que cruza el perno. La altura total HC debe ser la altura H menos 2 veces C, que es el recubrimiento, menos el diámetro de la barra de armadura superior sobre 2. Estamos definiendo la altura total de los pernos y platina. En comparación con los estribos, los conectores o pernos presentan menor deslizamiento y por lo tanto generan fisuras de menor ancho por cortante. En la sección crítica, el esfuerzo nominal no debe ser superior a 0,66 por raíz de F'C por B0 por D. Recordemos que el BN para refuerzos con estribos era un medio, o sea 0,5. Se permite un BN nominal mayor. Entonces AB sería nuevamente el área de la sección que corta X cantidad de pernos, el perímetro crítico que corta N pernos que colaboran en el aporte, cada uno de ellos en dado aporte a incrementar la resistencia del punzonado sumado al hormigón. Vale lo mismo acá. No podemos computar para ABC las tres expresiones que analizamos en el primer video y el comienzo de este. No, porque va a haber un deterioro del hormigón cuando comience a ser efectivo estos pernos. BC no debe exceder de 0,25 raíz de F'C B0 por D y el valor de BN ya lo mencionamos. El valor de BS se calcula directamente como B último sobre Φ menos BC nos da el BS requerido y BS es igual a B por FI por D sobre S. S es la separación entre dos ramas consecutivas de pernos y AB es el área de la sección transversal de todos los refuerzos de cortante en la línea periférica paralela al perímetro crítico de la columna, como vimos con estribos. A su vez nos indica en esta versión del código ASI que debe cumplirse la siguiente relación: AB por FI sobre B0 perímetro crítico por S mayor que 0,17 de raíz de F'C. Otra opción, no muy utilizada, que presenta bastantes dificultades, es la armadura de corte con barras dobladas. Nuevamente, en la sección crítica D sobre 2 de la cara de la columna, el BN se limita a un medio de raíz de F'C B0 por D, el mismo valor de límite 0,5 que tenía cuando reforzábamos la losa con estribos incorporados a la misma o con conectores. La colaboración del hormigón, asimismo, se reduce al valor BC igual a un sexto de raíz de F'C B0 por D, por lo que hemos venido mencionando con todos los sistemas de refuerzo para tomar corte, y BS surge de BU sobre Φ menos BC. AB sería BS dividido FI por seno de alfa, donde alfa es el ángulo de inclinación de las barras, y el aporte de B sub S, tiene que ser menor que un cuarto de raíz de F'C B0 por D. AB sería el área total de barras dobladas que atraviesan la sección crítica. Vamos a ver que hay dificultades porque si los espesores de la losa son reducidos, hay dificultades para cruzar la fisura potencial y anclar adecuadamente las barras. Vemos un esquema posible. En la primera sección crítica tenemos la armadura levantada a 45 grados y en la segunda sección crítica más alejada ya todo el componente de punzonado lo tiene que tomar el hormigón porque las barras levantadas no están trabajando. Se ve un dibujo. Esto genera un mayor incremento de armadura en la zona sobre apoyo de la columna en ambas direcciones, con lo cual se nos dificulta el hormigonado. La segunda sección crítica entonces es mayor, pero el BS no aporta.
Este es un estacionamiento que colapsó de entre pisos sin vigas, donde el refuerzo de punzonado estaba planteado como lo dijimos recién. La losa tenía 18 centímetros y la armadura de punzonado era interior. Y como dijimos con los estribos cerrados, cuando no tiene una longitud adecuada para anclarse, no va a trabajar correctamente. El espesor insuficiente de la losa generó que la eficacia real de la armadura de punzonada fuera muy baja, o sea que se correspondió con un mal diseño. Por otra parte, tenemos otra situación que afecta a la resistencia al punzonado, que son la transferencia de momentos aparte de las cargas gravitatorias. Los momentos flectores, como vemos en el dibujo, hacen que parcialmente parte del momento a transmitir se transfiera en la cara de la columna por flexión, no incrementa las tensiones de corte, pero parte por los laterales, generando un incremento de las tensiones de corte en un extremo y una disminución en el opuesto. Donde se incrementan, como vamos a ver, se suman las tensiones de corte gravitatorias a las derivadas del momento por la excentricidad de corte y la situación se vuelve más crítica. Básicamente lo que vemos acá, los vectores en verde son los que transfieren momentos de la losa a la columna por la cara de la columna y no generan un incremento de tensiones de corte. Los vectores en rojo son los que transfieren momentos de la losa a la columna a través de los laterales, transfiriéndose por excentricidad de corte. Y estos sí incrementan la tendencia al fallo por punzonado porque incrementan las tensiones de corte. Para el análisis de la resistencia al corte por punzonado se supone que el esfuerzo de corte mayorado es tomado por tensiones de corte uniformemente distribuidas alrededor del perímetro crítico B0, como dijimos, a una distancia de sobre 2 de la cara de la columna. Ahora bien, cuando hay momentos adicionales significativos, el momento no balanceado se transmite parte por flexión, como vimos en los vectores en verde, y parte por excentricidad de corte, que se llaman MV, como vimos en los vectores del dibujo recién, en rojo. Según estudios realizados en columnas cuadradas, aproximadamente el 60% se transfiere por flexión y el 40% restante por excentricidad de corte. Igualmente hay una expresión que nos permite calcular del MU cuál es lo que se transmite por flexión y cuál es por excentricidad de corte. La expresión del coeficiente es gamma F, es 1 dividido 1 más 2 tercios de raíz de B1 sobre B2, donde B1 y B2 están graficados en el dibujo. En columnas rectangulares la parte del momento transferido por flexión es gamma F por MU. Aumenta a medida que se incrementa la dimensión de la columna normal a la dirección del momento, B2. Es lógico. Y podemos estimar entonces la fracción del momento transferido por flexión a través de esta expresión gamma F que vimos. Es decir, que cuanto más ancha sea la columna en la dirección normal al momento actuante, más va a ser la transferencia en forma directa por flexión. La parte que se transfiere por excentricidad de corte es lo restante. Gamma B es 1 menos gamma F. Las tensiones de corte resultantes ahora van a ser derivadas de BU uniformes más derivadas de MU triangulares, con lo cual tenemos una variación de tensiones de corte sobre el perímetro crítico que ahora ya no es uniforme sino es trapezoidal, donde tenemos en una cara tau última 1, valores máximos, y en la cara opuesta, según el signo del momento, tau última 2. Si eventualmente el momento tiene signos alternos, porque es derivado, por ejemplo, de cargas de viento, la situación se va a dar en ambas caras. ¿Cómo la calculamos? Tau última 1 es BU sobre AC, que es el área crítica. Estamos expresando la resistencia al corte en términos de tensiones y no de fuerzas, más gamma B por MU por C. Fíjense en el dibujo, C es la distancia del baricentro de la columna al borde del perímetro crítico, dividido JC, que es una propiedad que vamos a ver ahora cómo se calcula. Tau 2 es la misma expresión donde el signo es menos.
JC AC es el área de la sección crítica y JC sería una propiedad de la sección crítica análoga, similar al momento de inercia polar, para una sección tipo de una columna interior, como la que vemos en el dibujo. La expresión de JC sería la que podemos visualizar, es un poquito larga, no la voy a repetir. Interviene C1 de la altura útil, C2, ¿sí? Esas variables. O sea que podemos, conocido el perímetro crítico, hacer el cálculo de las tensiones en la cara más desfavorable, B sub AB en el dibujo este, y verificar que esas tensiones no superen las máximas. ¿Cómo hacemos esa verificación? Para losas sin refuerzo de corte tenemos que verificar que tau último A sobre el factor de reducción sea menor o igual que tau n. Y tau n se calcula como BC, si no hay refuerzo de armadura de punzonado, son de las tres expresiones la menor que vimos, sobre B0 perímetro crítico por D la altura útil. Si no hay armadura de corte y hay momentos a transferir, se verifica mediante tensiones de la manera que lo acabamos de expresar. Tau último A es la tau última una mayorada que vimos recién. Si existiesen estribos de corte, tau último A sobre phi debe ser menor o igual que Tn, donde Tn ahora es Bc más Bs sobre B0 por D. Recuerden que la expresión de Bc ahora es la de vigas, un sexto de raíz de F'C por B0 por D. Y se debe cumplir asimismo que tau último A sobre phi sea menor o igual que 0,17 de raíz de F'C. Sería el equivalente al Bn nominal. Como comentario nada más, porque no es nuestra intención meternos en el código ASI 318 del 2019, ustedes saben que periódicamente el código ASI 318 se va actualizando, hay un aspecto que sí es importante que lo tengan en cuenta. Las expresiones de punzonado son, en la nueva versión del código ASI 318 del 2019, son las que ustedes pueden ver en A, B y C. Lo único que varió es que aparece un factor lambda S en las tres ecuaciones, que se llama factor efecto de tamaño, ¿sí? Y tiene en cuenta un fenómeno que es que la resistencia al punzonado BC no se incrementa en forma directa con el espesor de la losa. A partir de un cierto espesor en más, hay un efecto tamaño y hay una reducción proporcional de la resistencia. Este es un efecto no contemplado, por ejemplo, en el código ASI 318-2005, ni en los 2011, ni en el 2014, que es nuevo, y que tiene incidencia. Está preocupado Homero, dice, ¿yo cómo calculé la losa? Tiene incidencia, la expresión de lambda S es la que vemos, raíz de 2 sobre 1 más 0,04 por D menor o igual que 1, donde D está en milímetros. Este es el factor de modificación por efecto de tamaño. Con respecto al valor de lambda, ¿a partir de qué espesores de losa empieza a incidir? Para losas de alturas útiles hasta 25 centímetros, lambda vale 1. Por ejemplo, para una losa de una altura útil de 30 ya vale lambda 0,95 y para espesores de losa de 35 lambda vale 0,91. O sea, en la medida que el espesor de la losa ya empieza a incrementarse por encima de 25, cada vez es más acentuado la disminución proporcional de resistencia y la reducción de BC. Esto ténganlo en cuenta, aunque ustedes estén utilizando la versión actual, la versión del código ASI 318-2005 o nuestro reglamento, porque si bien aún no está incorporado, ya se actualizará, es algo que se ha verificado mediante ensayos. Bueno, gracias por su atención y acompañamiento. Si les gustan los videos de este canal, los invitamos a que se suscriban si aún no lo han hecho. Seguiremos con alguna otra temática.